Y entonces, cuando yo conocí esa historia, me gustaría conocerlos algún día personalmente, la historia de los Sherpas, dije, esta es la palabra que yo ando buscando para bautizar mi proyecto pedagógico inicialmente, que ahora pues está impartiendo en algunas empresas, con algunas familias, no solamente en la escuela o el colegio, sino a quien lo requiera, a quien lo necesite. Y entonces nos enseñaron de que los maestros, los padres de familia, los educadores, los mayores, las autoridades, debemos ser como un gran Sherpa, con S, ¿no? SH, Sherpa, para la niñez y la juventud. Debemos guiarlos para que ellos sean capaces de construir su propio presente y desde ya proyectarse a su propio futuro y poder llegar a las grandes cimas de la vida, donde quiera que se encuentre. Y es así como empezamos a establecer, a categorizar los diferentes estadios o componentes de la vida de toda persona. Entonces tenemos el primero, que es el paisaje personal. El paisaje personal es decir, yo solito, la individualidad de la persona. Somos seres individuales y a la vez necesitamos vivir en comunidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos, para yo poder interactuar con otra persona, lo primero que tengo que observar es cómo es el estado, cuál es la calidad de mi dimensión corporal, de lo físico. ¿Cómo me siento? ¿Cómo funciona mi cabeza? ¿Cómo funcionan mis miembros? ¿Cómo funciona mi tronco, donde están todos mis órganos vitales y demás? ¿Cómo funcionan mis piernas? ¿A dónde me llevan? ¿Qué puedo hacer yo con estas manitas? ¿Para qué me sirven? ¿Hacen cosas buenas? ¿Hacen cosas malas? ¿Hacen cosas combinadas? Creyendo que el que peca y reza empata. Entonces, no. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo miro al otro? ¿Cierto? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo hago para que a través de mi cuerpo los demás interactúen conmigo? Y si hablamos en términos de comunicación, como maestros, como educadores, sabemos de que con el cuerpo decimos el 80%. El 20% es con las palabras orales, con la parla, dicen los españoles. Entonces, nosotros sabemos muy bien cuando el niño, la niña o el joven está mal. Por más que él trate de ser alegre, esté feliz, sucede con nuestros hijos. Nuestro hijo puede estar a reventar de risas, llegar a nuestra casa, pero sabemos que él no es así, que no es normal, ¿sí? Y que algo le está pasando. En su corporalidad, él nos está diciendo un montón de cosas que al asimilarlas en nuestro intelecto, sabemos que algo está sucediendo en la personalidad de ese muchacho, de esa niña, de esa persona. La dimensión corporal es lo que nosotros podemos tocar, es lo tangible de nuestro paisaje personal. Viene ahora la dimensión intelectual. La dimensión intelectual, pues lógicamente que es la que se conjuga y se construye en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y entonces lo conjugamos, pensamos, digerimos, procesamos información, procesamos conocimiento. Y todo eso empieza a acrecentar y a hacer que el cuerpo tome unas decisiones totalmente más y mejores trabajadas. O sea, ya el cuerpo empieza a actuar cuando la persona se informa, tiene conocimiento, se prepara, estudia, procesa información, la trabaja cada vez mejor, lógicamente que al razonar, ¿cierto? Va construyendo unos principios que gracias a la cuestión de los hábitos los va a seguir trabajando y el cuerpo se va acostumbrando a hacer unas cosas que él no sabía hacer. Es el saber, ¿cierto? Y entonces ahora nos hablan de competencias, saber hacer. Eso tiene una lógica. Eso no es que el ministerio se lo inventó, es que nosotros los seres humanos trabajamos así. No necesitamos solamente saber, necesitamos es saber hacer, que es la competencia. ¿Qué sabe hacer el niño en ética, en religión y en filosofía? Saber pensar, por ejemplo, ¿cierto? Saber amar a Dios, saber amar al prójimo. Primero, ámese a sí mismo, saber amarse a sí mismo. ¿Qué tanto se ama? El niño es orgulloso de sí mismo. La niña es orgullosa del proyecto de vida como mujer que está construyendo gracias a la inspiración de su mamá, de su papá y de sus maestros. Es orgullosa, se siente feliz, se siente realizada de ello. Entonces eso entra por el intelecto, la información, y eso lo vamos trabajando día a día.
con principios que se van volviendo hábitos, y esos hábitos, después de que ya se apropian hasta cierto punto, se convierten en valores, ¿cierto? Y esos valores se siguen maquinando y trabajando y apropiando en la vida de la persona y se van convirtiendo en una costumbre. Se vuelve costumbre, se vuelve una cosa que hace parte de esa persona y de esa comunidad. Costumbre porque ya traspasó la frontera del paisaje personal y se convirtió en costumbre porque lo transmitió a otras personas en la parte de la dimensión intelectual. Y viene un motorcito, un primer motor, que es el de la dimensión emocional. Los sentimientos, que es lo más que debemos nosotros trabajar desde la óptica nuestra en lo que tiene que ver con la ética, la religiosidad o la espiritualidad más bien, ¿cierto? Y la filosofía y el pensar, lo emocional, los sentimientos, la capacidad para amar. ¿Qué tanto saben amar nuestros estudiantes? ¿Qué tanto saben amar nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes? El amor es la fuerza que mueve el universo. Por eso nosotros decimos, y desde muy pequeños, cuando vimos el catecismo de la Iglesia Católica, nos enseñaron de que Dios es amor. Es uno de los tantos nombres que Dios tiene. Dios es amor. Y entonces es la fuerza que mueve el universo, que ordena el universo, que ordena las cosas. Vayamos nosotros a ver la carita de un niño, de una niña o de un joven, en donde en la casa no lo aman, no se siente amado. Es un desorden en su corporalidad, en su manera de pensar, no le interesa eso, nada, no quiere pensar nada bueno, no quiere razonar, no le importa, no sirve para qué, no sabe para qué sirve eso. Él no entiende por qué le enseñan. Él entiende es que el que está al frente, el profesor X o Y, es igual a su papá o a su mamá, con defectos y todo, ¿sí? Los niños ven eso. Y si en algún momento gritamos, o hablamos, o decimos las cosas parecido al patrón comportamental que manejan en la casa, pues lógicamente que el muchacho se le va a disparar el gatillo, digamos así, de esa relación que tiene con sus padres, ¿sí? En la forma de explotar y de orientar su comportamiento. Y la de arriba es la dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Que yo en pocas palabras digo, es la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos con Dios, de interactuar con Él, de decirle frente a frente, Señor, aquí estoy, como dijo Moisés allá frente a la zarza ardiente. Aquí estoy, Señor. Rendirle cuentas a Él. Que el niño sea capaz de enfrentarse a Él, el estudiante, y con el ejemplo del maestro. Decir, aquí estoy, Señor. Aquí estamos. Aquí estoy yo, maestro, con mi aprendiz. Presentárselo a Él. Son situaciones que dejan mucho en la persona. Lo van a marcar. Lo vamos a impactar. Y al niño tenemos que impactarlo. Y recordemos, viven 4 personas distintas en un solo estudiante. 4 personas distintas en un mismo profesor o profesora o maestro, ¿sí? El físico que vemos por fuerita, que a veces no está conectado con el ser intelectual, con el ser emocional y con el ser espiritual que somos todos nosotros. Bien, está el paisaje personal del maestro y el paisaje personal de los estudiantes. Y entonces, ¿cómo hacemos para empezar a llenar esas 4 cosas que somos los seres humanos? Lo corporal, lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Hay unas claves que yo llamo aquí trilogías. La primera de ellas son 10 que las voy a explicar rápidamente. La primera es la trilogía de la vida.